Bien, atendiendo a algunas sugerencias que nos han realizado respecto al kit de arranque del motor del compresor de un refrigerador, vamos a hablar en esta ocasión del kit de arranque de relé largo. Digo relé largo porque también existe un kit de arranque de relé corto, ¿lo ven? Este kit viene acompañado de un protector térmico o Clixon. En la descripción del video yo les dejo un enlace en donde habla sobre este tipo de kit de relé corto. Vamos a hablar del kit de relé largo. Específicamente vamos a enfocarnos en su estructura, funcionamiento, la forma de comprobarlo y obviamente pues un diagrama que nos sirva de apoyo. Con este kit de arranque de relé largo se utiliza por lo general en los compresores que llevan el terminal común o el pin de conexión común en la parte de abajo, como el que tenemos en esta imagen, donde podemos ver el pin del terminal común del compresor, lo tenemos en la parte de abajo, mientras en la parte de arriba tenemos tanto el pin de la bobina de arranque como el pin de la bobina de trabajo. Ok, esos pines coinciden obviamente con estos terminales del kit de relé largo. La estructura de este relé o de este kit de relé largo es la siguiente. Acá tenemos un terminal en donde se conecta una de las líneas del cable de alimentación. Este terminal se conecta a uno de los extremos o a uno de los terminales de esta bobina. Esta bobina se arrolla en torno a un cilindro hecho de baquelita y en su interior hay un núcleo de metal. Ese núcleo de metal puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo dentro del cilindro. De hecho, es normal que al sacudirlo se escuche cómo se mueve el núcleo dentro del cilindro de baquelita. Ok, luego de que esa bobina recorre o se arrolla en torno al núcleo, sale a este otro punto que sería el otro terminal de la bobina y se conecta a este terminal que tenemos acá, que por cierto está marcado con el número 12. El que mencionamos hace un momento estaba marcado con el número 10, que es un extremo de la bobina, como pudimos ver, y el otro extremo de la bobina con el número 12. Este terminal, que es el segundo extremo de la bobina, coincide con este orificio que vemos acá, que como pudimos ver en el compresor corresponde al pin de la bobina de trabajo. Internamente en el relay hay dos contactos eléctricos. Uno de ellos coincide con este terminal y el otro coincide acá con el terminal número 11. Estos contactos están normalmente abiertos. No hay conducción entre ellos mismos, no hay paso de corriente. Sin embargo, cuando el núcleo de hierro que hay dentro del cilindro se desplaza hacia arriba, pues lo que hace es unir mecánicamente los dos terminales. Eso vamos a explicarlo cómo se realiza dentro de un momento. Entonces, este terminal número 11, que corresponde a uno de los contactos internos del relé, se comunica por medio de este puente a el terminal número 13 del kit de arranque, y este terminal número 13 coincide acá con este orificio que, como podemos ver, corresponde al pin de la bobina de arranque de nuestro compresor. Ambas bobinas de arranque y de trabajo pues obviamente se unen en un punto común, el cual coincide con este orificio, que sería entonces el del terminal común del compresor, en donde se conecta en este caso un protector térmico que es el Clixon. Como podemos ver, acá tenemos uno de los terminales del Clixon, ven, y el otro terminal del Clixon es este que tenemos aquí. Este terminal se conecta a la otra línea del cable de alimentación para cerrar el circuito eléctrico. Este kit de arranque funciona de la siguiente manera: cuando energizamos el circuito, acá va una de las líneas de alimentación del cable y acá va la otra línea del cable de alimentación. Bien, entonces el circuito se cierra de la siguiente manera. Al momento de energizar el kit de arranque, obviamente el motor se encuentra apagado, el rotor se encuentra en reposo para ponerlo en funcionamiento. El motor que demanda mucho consumo de corriente en ese momento. Entonces, esa corriente obviamente cierra el circuito de esta manera. Acá tenemos una de las líneas del cable de alimentación que entró por el número 10 y pasa luego al número 12 a través de la bobina al pin de la bobina de trabajo. La bobina de trabajo cierra el circuito con el terminal común del compresor y
Luego a través del Clixon pues llega al este terminal que va a la segunda línea del cable de alimentación y cierra circuito. Entonces en ese momento las corrientes que circula a través del motor y el kit de arranque, la corriente grande, esa corriente de arranque del momento de arranque se conoce como LRA. Esa viene indicada en la etiqueta de los compresores y trae un dato, ¿verdad? En este caso, pues qué sé yo, pueden ser 20 amperios, por ejemplo, 20, 15 amperios, por ejemplo. Es una corriente alta en comparación con la corriente que normalmente consume el motor cuando ya está en marcha. Pero en el momento en que va a empezar a funcionar, el momento en que va a empezar a moverse el rotor, esa corriente es alta porque es necesaria para poder impulsar el rotor y ponerlo en movimiento. Entonces, debido a esa corriente relativamente alta, en la bobina se forma un campo magnético. Ese campo magnético hace, por supuesto, un efecto electrimán en conjunto con el núcleo de metal que hay internamente en el cilindro de baquelita de relay. Entonces, ese campo magnético lo que hace es que atrae al núcleo de hierro, lo tira hacia arriba, haciendo que estos dos contactos van dentro del relé, esos dos contactos queden unidos por el medio del cuerpo metálico del núcleo. Entonces al cerrarse estos dos contactos, al establecerse un puente entre estos contactos, entonces la corriente ahora pasa también a este terminal, y de este terminal, que es el número 11, pasa al terminal número 13, el cual le dije anteriormente que coincide con el pin de la bobina de arranque del motor. Luego de circular por la bobina de arranque, sale al terminal común y cierra el circuito a través del Clixon a la segunda línea del cable de alimentación. Entonces en ese momento en que el núcleo cierra los contactos, entonces pasa corriente por la bobina de arranque. La bobina de arranque en ese momento entra en acción, imprimiéndole al motor un impulso extra, con lo cual se consigue entonces vencer la inercia en que se encuentra el rotor del motor y lo pone a funcionar. Luego de un segundo o 2 segundos en que ya el motor se ha puesto en marcha, el consumo de corriente, la demanda de corriente a través del circuito tiende a bajar, porque ya el motor ya superó esa etapa de arranque, esa etapa inicial. Al bajar esa corriente, pues desaparece el campo magnético, por lo tanto el núcleo que estaba cerrando estos dos contactos tiende a bajar, vuelve a su posición de reposo, los contactos se abren y por lo tanto la bobina de arranque queda desenergizada, queda desconectada del circuito. A partir de ese momento, obviamente el motor pues queda trabajando ya solo con la bobina de trabajo, porque el kit de arranque ha hecho la función de conectar momentáneamente la bobina de arranque y desconectarla para que el motor pueda funcionar con normalidad. Esa es básicamente la estructura y la forma en que funciona el kit de arranque de relé largo. Un comentario: este kit de arranque, les decía al inicio que se usa normalmente con los compresores que llevan el pin de conexión común del compresor hacia abajo, en el pin de abajo, perdón, y que por lo tanto la posición en que este kit de arranque debe conectarse es con la bobina hacia arriba y el Clixon va hacia abajo. En la descripción del video yo les dejo unos enlaces relacionados con la forma de identificar las bobinas o los pines que corresponden a las bobinas del compresor, y de igual manera pues algunos videos también enfocados en la forma de conectar este kit de relé largo al compresor, incluyendo el uso de un capacitor de arranque. Este diagrama que tenemos acá representa el circuito eléctrico interno de nuestro kit de relé largo. Como podemos ver a la izquierda del diagrama tenemos la representación de las dos líneas del cable de alimentación de 120 voltios. Una de las líneas, como habíamos visto al inicio, se conecta al terminal número 10 del kit de arranque. Ese pin número 10 conecta por un lado a la bobina y sale por el terminal número 12, y ese terminal número 12, como pudimos ver al inicio, coincide con el terminal o pin de la bobina de trabajo o RUM del compresor. A la vez, este terminal número 10 del kit de arranque también se conecta a uno de los contactos internos del kit de arranque. El otro de los contactos internos corresponde con el terminal número 11, como lo podemos ver hacia arriba a la derecha. Pero este terminal número 11 también tiene un puente que le une con el terminal número 13.
Ese terminal número 13, como pudimos ver, se corresponde con el pin o terminal de la bobina de arranque o start de nuestro compresor. Ambas bobinas, arranque y trabajo, se unen con su terminal común, y ese terminal común, como podemos ver acá en la parte de abajo, se conecta a través del Clixon a la segunda línea del cable de alimentación de 120 voltios. Ese es básicamente el diagrama de nuestro kit de arranque de relé largo. Como se puede apreciar en el diagrama, la bobina está arrollada en torno a un núcleo. Digamos, en este caso, pues representamos el núcleo de hierro dentro de la bobina. Cuando el sistema o el circuito está desconectado, es decir, no está energizado, vamos a decir que está apagado el compresor, el núcleo de hierro está en su posición inferior dentro del cilindro de baquelita del kit de arranque. Por efecto de la gravedad, ¿verdad? Por su peso, por su propio peso, él se va hacia abajo. Ok. Esas son las condiciones de reposo. Luego, cuando energizamos el circuito, por ejemplo, va a arrancar el compresor. En ese momento, como habíamos mencionado antes, la corriente que demanda el circuito es hasta 5 veces más que la corriente que normalmente consume el motor. En el instante del arranque, esa corriente es tan alta que en la bobina se genera un campo magnético. Ese campo magnético genera un efecto electroimán que hace que el núcleo de hierro se desplace hacia arriba, cerrando los contactos internos del kit de arranque. Al cerrar estos contactos se establece como un puente entre los contactos que están entre, digamos, el terminal número 10 y el terminal número 11, por lo que la corriente puede pasar a través de ellos hasta el terminal número 13 del kit de arranque, y del terminal número 13 pues va a el terminal de la bobina de arranque o start de nuestro compresor, haciendo que la bobina de arranque quede energizada, y por supuesto pues cierra el circuito también a través del Clixon a la línea de cable de alimentación. En ese momento la bobina de arranque se energiza, proporcionándole al motor un impulso adicional suficiente como para ayudarle a sacar al rotor de reposo y poner el motor en funcionamiento. Pues se pone a trabajar, arranca. En otras palabras, una vez que se ha producido el arranque, la alta demanda de corriente que hubo en el instante del arranque, 1 o 2 segundos después del arranque, esa demanda de corriente baja a sus niveles de operación, por decirlo así. El motor ya está en funcionamiento normal, entonces ya no consume mucha corriente, por lo que ya se produjo el arranque. Entonces, al bajar esa corriente en la bobina, el relay también disminuye el campo magnético que se había formado, y por lo tanto pues el núcleo de hierro tiende otra vez, atraído por la gravedad, se va hacia abajo y abre los contactos internos del relay, por lo que corta la corriente hacia la bobina de arranque. En ese momento la bobina de arranque queda ya desconectada del circuito, queda fuera de operación, y a partir de ahí el motor queda trabajando únicamente con la bobina de trabajo o run. De esa manera es como funciona básicamente este kit de arranque. Vamos a ver entonces cómo lo podemos comprobar. Las comprobaciones básicamente para un kit de arranque de este tipo, pues, electromecánico, son básicamente de continuidad. Usamos un multímetro configurado para la función de continuidad o diodos. La primera medición es la de la bobina. Conectamos una de las puntas de prueba en uno de los terminales de la bobina y la otra punta de prueba en el otro terminal. Debe dar continuidad si está en condiciones normales, y ahí tenemos que nos está dando continuidad. Por lo tanto, podemos asumir que nuestra bobina está bien. Vamos a ver si al medir continuidad entre los terminales de la bobina notamos que no hay tal continuidad, entonces eso implica que la bobina podría estar abierta o rota por dentro, y por lo tanto pues en ese caso habría que reemplazar el relay. Para comprobar el Clixon, recuerden que tiene dos terminales, ¿verdad? Son estos dos de acá. Entonces conectamos una de las puntas de prueba en uno de los terminales y la otra punta de prueba en su otro terminal. En condiciones de temperatura ambiente, el Clixon debe dar continuidad porque sus contactos están cerrados. Bien, ahí tenemos nuestro Clixon dando continuidad. Cuando él se calienta, obviamente él abre sus contactos como normalmente lo hace en el compresor a modo de protección térmica. La tercera comprobación que debemos hacer es entre los terminales que corresponden a los contactos internos del
kit de arranque, que son en este caso el terminal 10 y el terminal 11. Al conectar las líneas de prueba en dichos terminales y teniendo el kit de arranque con su bobina hacia arriba, no debe haber continuidad en él. Si hubiera continuidad estando el kit de arranque con la bobina hacia arriba, entonces eso implica que los contactos están trabados y por tanto eso es algo que compromete seriamente sobre todo a la bobina de arranque del compresor. De hecho no va a arrancar y el Clixon va a hacer la protección térmica siempre que haga un intento de arranque estando los contactos trabados. Pero no debería dar continuidad estando el kit de arranque con su bobina hacia arriba, pero al invertir de posición el kit de arranque, entonces tienen que cerrarse los contactos porque el núcleo de hierro va a caer por gravedad hacia abajo cerrando los contactos. Vamos a ver, ahí están, ¿ven? El núcleo hizo su trabajo, hizo el puente entre los dos contactos y por lo tanto se estableció la continuidad. Si al hacer esta prueba no hubiera continuidad, por ejemplo, en este caso ponemos la bobina hacia abajo y no hay continuidad, entonces significa que los contactos o están sucios o se han roto por dentro y por lo tanto no se establece la continuidad. Pero lo correcto es que estando hacia arriba la bobina no haya continuidad, pero al ponerla hacia abajo se establezca continuidad. Luego cuando lo ponemos hacia arriba otra vez se abre la continuidad y se cierra cuando la volvemos a... Hemos visto la forma en que se puede comprobar, pues si una de esas funciones o una de esas comprobaciones nos diera pues resultados negativos, pues yo recomiendo en tal caso se reemplace todo el kit de arranque. Mis amigos, que Dios los bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.